El famoso Titanic no llevaba binoculares la noche que más se necesitaban. Los vigías estaban ciegos, indefensos y condenados. Y el barco se hundió, llevándose a cientos de vidas, ¿no? Pues es solo uno de tantos mitos en todo un océano de verdades a medias, rumores y relatos dramatizados en los que el Titanic sigue navegando. Sí había binoculares a bordo. El problema real era el acceso. Estaban bajo llave en un armario del nido de cuervo, el puesto de vigía, pero la llave se perdió. Un tripulante llamado David Blair, que debía zarpar en el Titanic, fue reasignado a otro barco a última hora. Se le olvidó dejar la llave. La llave que, literalmente, podía salvar cientos de vidas, estaba en su bolsillo, lejos, mientras el Titanic se hundía. Pero nunca sabremos qué habría pasado si hubiera estado ahí. Esa noche el cielo estaba despejado, pero no había luna que iluminara, y tampoco viento. Así que el mar estaba como espejo y no había ondas, las señales habituales de icebergs cerca. Luego está la idea de que el Titanic cruzaba el Atlántico a toda prisa para romper un récord de velocidad, pero los historiadores no están de acuerdo. La tripulación sabía que había hielo por la zona, pero en lugar de reducir, siguieron a unos 22 nudos. Eso es solo un par de nudos por debajo de su velocidad máxima, pero el Titanic no iba al límite. Muchos de sus hornos ni siquiera estaban avivados a tope. Y en esa época era normal seguir adelante y confiar en que los vigías verían el hielo antes de que el barco lo golpeara. Esos enormes transatlánticos no eran de tomárselo con calma, eran de llegar a tiempo, con precisión. Barcos como el Titanic eran prácticamente los trenes express del mar, y cualquier retraso habría sido un desastre de imagen. Así que sí, conocían los riesgos, pero no los veían como gran cosa. Al fin y al cabo, muchos barcos ya habían tenido sustos, y salieron bien librados. No veían el hielo como una gran amenaza entonces, ni siquiera temían choques de frente. Y seguro has oído que la White Star Line, la empresa dueña del Titanic, lo promocionaba como insumergible. En 1910, la compañía presumía a sus dos nuevos gigantes del océano, el Titanic y su gemelo, el Olympic. Sus anuncios decían con orgullo que estaban diseñados para ser insumergibles. La empresa con eso quería decir que, en teoría, el diseño debía mantenerlos a flote. Más tarde, hasta tuvieron que aclarar que nunca prometieron que los barcos fueran realmente insumergibles. Para 1911, antes de que el Titanic tocara el agua, las revistas ya se habían desbocado con la idea. Los articulistas la llamaban prácticamente insumergible, señalando sus flamantes compartimentos estancos como prueba. Y así, la leyenda nació antes de que el barco saliera del muelle. Después del hundimiento, incluso un directivo de White Star Line admitió en la investigación oficial que cuando oyó la noticia, no la creyó. De veras pensaba que el Titanic no podía hundirse. Pero lo de insumergible nunca fue su principal gancho. White Star Line no vendía tanto seguridad como lujo. El Titanic debía ser la joya del viaje oceánico, enorme, elegante y rebosante de comodidad. Otra historia que se nos quedó es que, antes de golpear el iceberg, un incendio de carbón ardía en una de las carboneras del Titanic. Habría debilitado el casco y lo volvió más vulnerable. Algunos incluso dicen que ese fuego provocó o aceleró el hundimiento. Bueno, es parcialmente cierto. Sí hubo un incendio de carbón en una de las carboneras antes del viaje. Incendios en carboneras no eran raros en los buques de vapor de la época. Podían arder en brasas durante días, pero no era nada parecido a un fuego descontrolado. Las cronologías, los diarios de la tripulación y los análisis estructurales indican que un fuego de esa intensidad y en esa posición no pudo causar un daño estructural fatal. Si el incendio hubiera hecho tanto daño, el barco habría fallado incluso antes del choque. Pero el Titanic se mantuvo a flote por más de 2 horas, lo que indica que el verdadero villano seguía siendo el iceberg. Otra vuelta de esa historia es que pudo distraer a la tripulación, impidiéndoles atender bien la situación del iceberg. Eso suena más plausible, pero aún así no es lo mismo que decir que el fuego fue el verdadero culpable. Hablando de culpables reales, no hay duda de que fue un iceberg, pero el desastre que provocó fue mucho más sutil que una gran brecha estilo película en el casco.
En lugar de eso, produjo muchas microfracturas en los remaches, las costuras y las juntas metálicas. Cada una era casi imperceptible, pero como el barco iba en marcha, el agua entraba de forma constante por esas microhendiduras a presión. Se filtró poco a poco en varios compartimentos y llenó 6 secciones estancas. El Titanic se mantuvo a flote a duras penas, tomando agua, y fue cediendo compartimento tras compartimento. Se hundió en un lapso de 2 horas, no en cuestión de minutos. Si el iceberg hubiera abierto el casco de forma catastrófica, el barco habría caído casi de inmediato, y la gente no habría tenido tiempo de reaccionar ni de escapar. Tristemente, no todos tuvieron esa oportunidad de todos modos. Seguro recuerdas la escena desgarradora de la película Titanic, en la que los pasajeros de tercera intentan subir a cubierta, pero los encierran abajo en su sección. Bueno, eso es solo parcialmente cierto. Sí había barreras que separaban a las clases, pero estaban sobre todo para cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos. Los pasajeros de tercera, que iban a América en busca de una nueva vida, debían pasar revisiones médicas y trámites de inmigración. Por eso viajaban en cubiertas separadas. Había algunos botes salvavidas para ellos, aunque no en las zonas de tercera. Así que tenían que atravesar un laberinto de pasillos y escaleras para llegar arriba. Y muchos pasajeros de tercera ni siquiera quisieron intentarlo, porque no querían dejar su equipaje. Al final, solo alrededor de 1/4 parte de los pasajeros de tercera sobrevivió, pero nadie los mantuvo a la fuerza en las cubiertas inferiores. Ahora cambiemos de tema y hablemos de hechos del Titanic que antes se negaban o se pasaban por alto, pero que ya se han probado ciertos. Por ejemplo, la mayoría de los planos y diagramas que has visto en documentales no muestran una cubierta oculta bajo la línea de flotación llamada fondo interior. Muchos ingenieros externos ni la entendían del todo ni la mencionaban. Esa cubierta oculta se extendía casi a lo largo de todo el barco y tenía 44 tanques estancos separados. La mayoría eran para lastre de agua, algunos para agua dulce. También había tanques laterales, babor y estribor, que ayudaban al equilibrio. El fondo interior era como el organizador integrado del barco. Dividía al Titanic en secciones separadas, permitiendo que distintas partes se mantuvieran equilibradas y fueran más fáciles de controlar. Estaba diseñado para mantenerse a flote con hasta 4 compartimentos de proa inundados. Tristemente, el encuentro con el iceberg abrió 6 compartimentos, y ya sabes lo que pasó después. Y por último, mi mito favorito del Titanic, que el barco se partió limpiamente en 2, como en una escena de acción de Hollywood. Culpen a James Cameron por eso. Todos lloramos al verlo, pero la realidad fue mucho más fea. Durante muchos años, tras la tragedia, los sobrevivientes no se pusieron de acuerdo en lo que vieron. Algunos dijeron que el barco se hundió entero, otros juraron que se partió. A los segundos no les creyeron, hasta que los científicos hallaron el pecio en 1985. Entonces, se confirmó por fin la verdad. El Titanic sí se había quebrado en 2, pero nada limpio. El metal se torció, se desgarró y se hizo trizas, mientras la popa se alzaba y 2 fuerzas opuestas lo desgarraron. Y para hacerlo aún más trágico, la gente seguía aferrada a la mitad trasera, cuando ésta se quebró y se hundió en la oscuridad. Llegaron nuevas fotos exclusivas del Titanic, por mucho, las mejores hasta ahora. Durante gran parte de este siglo, esa enorme... Cuando aparecieron las primeras imágenes del naufragio del Titanic en septiembre de 1985, el mundo se detuvo. La gente se quedó pegada a la tele, viendo cómo el legendario barco reaparecía después de más de 70 años. ¿Que dónde se hundió el Titanic?, te preguntarás. Está ubicado a unos 650 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá. Este supuesto barco insumergible descansa en completa oscuridad a unos 3.800 metros, bajo la superficie. Sí, así de profundo está el Titanic, pero incluso después de una caída tan larga hasta el fondo del océano, la parte frontal, conocida como la proa, todavía se ve sorprendentemente intacta. O sea, los barandales seguían ahí, las cadenas del ancla también, incluso las elegantes curvas del casco que quizá reconoces de fotos antiguas. Pero en las noticias casi no se hablaba de la popa en ese entonces, y hay una razón por la que todavía casi no se menciona. Verás, estas imágenes eran algo más que solo fotos hipnotizantes y espeluznantes. Imágenes en video. Eran la prueba de lo que realmente pasó cuando se hundió el Titanic. Por fin estábamos obteniendo algunas respuestas sobre este desastre de 1912, cuando más de 1.600 personas perdieron la vida. Y antes de que lo busques en Google, ¿cuántas personas sobrevivieron al Titanic? Te lo digo yo, 706. Entre esos sobrevivientes, varios afirmaron que vieron cómo el barco se partía mientras se hundía.
Otros insistieron en que se fue al fondo de una sola pieza, y al final, los investigadores les dieron la razón. En ese momento, los informes oficiales concluyeron que el Titanic se había hundido intacto. Así que, durante 73 años, esa fue la versión oficial, hasta que por fin vimos al Titanic en el fondo del océano. Cuando se publicaron las fotos submarinas del Titanic, lo confirmaron. Sí, el transatlántico de verdad se partió mientras se hundía. Y si acabamos de ver esas imágenes de la proa, eso significa que la popa también debe estar por ahí, ¿no? Bueno, más o menos. O sea, si la encontramos. Está a unos 600 metros de la proa, recostada en el fondo del océano. Así que, sí, existe. Pero, ¿por qué casi nadie habla de lo que le pasó a la popa del Titanic? Bueno, hay una gran razón para eso. Verás, la proa, incluso con todos los daños de golpear el fondo marino, todavía se ve reconocible. Muchos de sus interiores están sorprendentemente bien conservados. Y está recostada como si el barco siguiera su viaje. Pero la popa está destruida. Hoy es más bien un enredo retorcido de acero que casi ni parece un barco. Solo las partes más resistentes, como las hélices, los motores alternativos y el timón, han logrado mantener su forma. Pero el resto de la sección de popa se está deshaciendo en el fondo del mar. Sí, para entender por qué está en un estado tan terrible, tenemos que regresar a esa gélida noche del 15 de abril de 1912, la noche del naufragio del Titanic. Solo unas horas antes de la tragedia, el Titanic seguía navegando sin problemas por el frío Atlántico Norte. La popa estaba llena de vida, con familias platicando, música sonando, la vida siguiendo como siempre. Aquí se encontraban los camarotes de los pasajeros con los boletos más baratos. Por eso a los viajeros de tercera clase también se les conocía como pasajeros de steerage. Pero la popa no era solo para los pasajeros. También albergaba muchas de las áreas de almacenamiento del barco, incluidos los compartimentos de carga, cuartos de equipaje, cocinas, camarotes de la tripulación e incluso las zonas de ingeniería. Y quédate con ese dato, porque va a ser importante en un momento. Así que vayamos directo al momento en que el transatlántico chocó contra el iceberg. Cuando la proa empezó a hundirse, la popa se levantó poco a poco fuera del agua, poniendo una enorme tensión en la parte media del barco. Para eso de las 2 de la madrugada, las luces del Titanic parpadearon y luego se apagaron. Instantes después, el barco se partió en dos y la proa desapareció bajo las olas. La popa se asentó brevemente de nuevo sobre el agua antes de volver a elevarse, esta vez casi en posición vertical. Se mantuvo erguida unos segundos y luego comenzó su caída final. Como a las 2:20 de la madrugada, la popa desapareció bajo el Atlántico. El Titanic se había ido. Lo que estaba pasando bajo el agua eran dos escenarios completamente diferentes. Primero, la proa se fue llenando de agua lentamente y empezó a descender, casi navegando con suavidad como un submarino. Por eso logró conservar su forma y se mantuvo en gran parte intacta. Pero el colapso de la popa del Titanic fue una historia totalmente distinta. La popa quedó completamente abierta en la zona donde el barco se había partido. El agua entró por ese extremo abierto a una velocidad increíble. Esta inundación repentina hizo que la popa se precipitara hacia abajo mucho más rápido que la proa. La fuerza del agua creó tanta turbulencia que arrancó piezas y las esparció por todo el fondo del océano. Ahora, ¿recuerdas lo que dije antes sobre los espacios dentro de la popa? Esas enormes áreas de almacenamiento estaban muy abiertas y muchas tenían bolsas de aire. Así que cuando la sección de popa se separó, todavía tenía compartimentos llenos de aire atrapado. A medida que giraba hacia las profundidades, la presión del agua, cada vez mayor, fue aplastando esas bolsas una por una. La estructura alrededor empezó a implosionar, esparciendo pedazos de metal. Muebles, estatuas y pertenencias de los pasajeros por todo el fondo del océano. Por eso muchos expertos creen que la inmensa presión del agua hizo que esa sección colapsara mientras se hundía, y por eso hoy casi no podemos verla. Y ahora ya sabes la respuesta al misterio de la parte trasera del Titanic. No hablamos mucho de ella, simplemente porque casi no queda nada que ver. Es como una parte de la historia del Titanic que está demasiado rota, o duele demasiado, como para hablar de ella abiertamente. El lado del barco que de verdad se siente perdido. Y lamento decir esto, pero ese también es el futuro de la proa. O sea, no va a estar ahí para siempre. La forma icónica del naufragio está cambiando año tras año, y no precisamente para bien. La parte frontal del Titanic se está deteriorando y un día desaparecerá por completo. Allá en el lecho marino, el Titanic soporta una presión enorme,
casi 390 veces mayor que en la superficie. La buena noticia es que ya no quedan bolsas de aire dentro del barco, así que grandes implosiones no volverán a ocurrir. Pero la mala noticia es que ahora el propio peso del barco está ayudando a destrozarlo. A medida que esas 52,000 toneladas de acero se asientan lentamente en el fondo del océano, tuercen y jalan el casco. Las misiones con sumergibles ya han detectado grandes grietas que recorren las planchas de acero, e incluso las propias cubiertas están empezando a venirse abajo. Y hay algo más. El naufragio puede verse impresionante y tenebroso hoy, pero eso en realidad viene de una gruesa capa de bacterias y microbios que lo cubren. El problema es que poco a poco se están comiendo al Titanic. Sí, la mayor parte de la corrosión que ocurre allá abajo la causan las bacterias, y eso está debilitando gradualmente toda la estructura. Las planchas de acero, vigas y soportes se están adelgazando cada año. Los científicos calculan que el barco pierde entre 130 y 200 kilogramos de hierro todos los días. Aún así, incluso a ese ritmo, el naufragio no va a desaparecer de la noche a la mañana. Los expertos creen que podrían pasar hasta unos 420 años para que el transatlántico desaparezca por completo. Hasta entonces, seguiremos viendo cómo se desarrolla este proceso triste pero natural. Partes del barco se han ido desmoronando poco a poco desde la noche en que se hundió el Titanic, y ya ha cambiado mucho desde que empezamos a tomar fotos submarinas, como los tramos de barandales que se han caído y el techo del baño del capitán que se vino abajo. Por eso tantas expediciones ahora se enfocan en capturar imágenes y escaneos detallados del naufragio del Titanic, para preservar su memoria antes de que el océano se lo lleve todo. Es nuestra manera de mantener viva la historia, incluso mientras el tiempo y la naturaleza siguen trabajando en silencio. A lo mejor esas bacterias hambrientas pueden darse un descanso de su buffet, para que el Titanic pueda descansar en paz muchos años más. Más de 1.500 personas perdieron la vida en esta parte del océano, por lo que quizás sea una idea prudente mantenerse alejado de ella. El lugar donde se hundió el RMS Titanic sigue siendo peligroso. Quiero decir, sí, todavía hay enormes icebergs por ahí, pero hay amenazas aún mayores acechando bajo la superficie. El Titanic se encuentra a unos 3.800 metros bajo el agua, casi 640 kilómetros al sureste de Terranova. Ha estado allí por más de 100 años, así que con el tiempo el naufragio se ha ido desmoronando poco a poco. El infame barco se está oxidando, tal como cualquier estructura de hierro o acero lo haría bajo el agua. Químicamente, al mezclar hierro, oxígeno y agua, esa combinación desencadena una reacción que produce óxido de hierro, lo cual conduce a la corrosión. Así que las placas de acero, vigas, todo eso se está debilitando. Partes del revestimiento se están derrumbando, como el techo del baño del capitán y una sección de la barandilla que colapsó no hace mucho. Pero en el caso del Titanic, gran parte de esa corrosión es causada por bacterias que consumen hierro. Cuando el barco se hundió, se partió en dos grandes piezas, la proa y la popa, que quedaron a casi 600 metros de distancia en el fondo del mar. Y ahora ambas piezas están cubiertas por una biopelícula, una capa viviente de bacterias, hongos marinos y todo tipo de otros microbios. Con el tiempo, los microbios que se alimentan del hierro del barco han creado estas cosas llamadas rustículos y en realidad están acelerando la descomposición del naufragio. Los científicos dicen que la popa se está deteriorando mucho más rápido que la proa, principalmente porque sufrió más daño cuando el barco se hundió. Y ahora, gracias a toda esa actividad bacteriana, la popa podría estar deteriorándose hasta 40 años antes que la proa. Entonces sí, los microbios han estado prosperando y floreciendo allí abajo. Si les tienes fobia a los gérmenes, es probable que eso suene como una pesadilla total, pero sinceramente no es tan malo. Para empezar, ni siquiera se ven asquerosos. Estas rustículas en realidad lucen bastante geniales, como cristales de hielo o pequeños diamantes adheridos al naufragio. Y no te preocupes, no estás en peligro, mientras mantengas una distancia segura de los restos, sin contacto directo y definitivamente no te pongas a hurgar dentro. No hay riesgo real. Hablando de acercarse peligrosamente, tenemos que mencionar el desastre del sumergible Titán. Ya sabes, el que implosionó de forma catastrófica en 2023 durante un viaje al naufragio del Titanic. Lamentablemente, las 5 personas a bordo perdieron la vida.
Aunque este viaje se vendía como una aventura turística, adentrarse tanto en el océano no es un juego. Es aterrador, frío y oscuro. La luz solar es absorbida por el agua y no puede llegar mucho más allá de unos 1000 metros bajo la superficie. Más allá de ese punto, el océano está en total oscuridad, todo el tiempo. El Titanic yace en una región conocida como Zona de Medianoche, precisamente por esta razón. Las pocas personas valientes que han visitado los restos dicen que el descenso dura más de 2 horas a través de una oscuridad total. Luego, de repente, el fondo del océano aparece a la vista, iluminado por las luces del sumergible. El segundo gran desafío es encontrar verdaderamente el naufragio. A esa profundidad, navegar no es tarea fácil. Cuando llegas al fondo realmente no sabes con exactitud dónde te encuentras. Es como si estuvieras tanteando en la oscuridad sabiendo que el Titanic está en algún lugar por ahí, pero no puedes verlo. Sin embargo, los mapas detallados del sitio del Titanic, elaborados a partir de décadas de escaneos de alta resolución, realmente son de gran ayuda. A medida que el naufragio comienza a hacerse visible, pueden usar esos mapas para mantenerse en el camino correcto. Además, el sonar y los sensores le permiten a la tripulación detectar características y objetos, incluso si están muy fuera del reducido haz de luz del submarino. Por ejemplo, el sumergible Titán tenía un sensor llamado registro de velocidad Doppler. Este emite ondas sonoras para medir qué tan rápido se mueve el sumergible y a qué profundidad se encuentra basándose en su distancia desde el fondo del océano. Sin embargo, pasajeros de viajes anteriores al Titanic en este sumergible han comentado lo difícil que es orientarse una vez que llegan al fondo del océano. Y no podemos olvidar la presión. Cuanto más profundo te adentras en el océano, más presión ejerce el agua sobre todo. Y la presión es increíblemente alta en el lugar del naufragio del Titanic. Para ponerlo en perspectiva, es unas 200 veces la presión dentro de una llanta de automóvil. Por eso los sumergibles necesitan paredes supergruesas para soportarla. Así que sí, el agua alrededor del Titanic tiene microbios espeluznantes, una oscuridad total y una presión increíble. Pero hay algo más que sucede allá abajo y son las corrientes impredecibles. Estás familiarizado con ellas. Quiero decir, cuando nadas en el mar, normalmente puedes sentir las corrientes tirándote de un lado a otro. Sin embargo, el océano profundo tiene su propio conjunto de corrientes submarinas. No son tan fuertes como las que sientes en la superficie, pero aún pueden mover enormes cantidades de agua. Estas pueden ser causadas por factores como el viento, diferencias en la temperatura del agua y en la salinidad, o incluso por extrañas tormentas en el fondo del océano llamadas bentónicas. Estas pueden volverse intensas y revolver el lecho marino. Como mencioné anteriormente, el naufragio del Titanic está en 2 grandes piezas, el frente y la parte trasera, y los investigadores han estado examinando el lecho marino de la zona circundante. Una parte del naufragio está cerca de esta fría corriente submarina llamada corriente límite occidental. Fluye hacia el sur y mueve lodo y arena a lo largo del lecho oceánico, lo que crea ondulaciones y patrones que muestran cuán fuerte o débil es la corriente. La mayoría de las veces las corrientes allí no son muy fuertes. Incluso encontraron ondulaciones de arena cerca de donde aterrizó todo el escombro del Titanic, como muebles, carbón y simplemente cosas al azar del barco, y esas ondulaciones muestran una corriente que fluye de este a oeste. Pero dentro del sitio principal del naufragio, la situación se pone un poco más complicada. El agua fluye más de noroeste a suroeste, probablemente porque todos los enormes pedazos del barco están alterando el flujo. Alrededor del lado sur de la proa del Titanic, las corrientes también se vuelven impredecibles. Siguen cambiando de dirección, del noreste al noroeste e incluso al suroeste. Es como si el océano estuviera haciendo lo que le da la gana allá abajo. Los expertos creen que, con el tiempo, toda esta agua que se desplaza va a enterrar lentamente al Titanic bajo capas de lodo y arena. Poco a poco, el naufragio podría simplemente desvanecerse y desaparecer bajo el fondo del océano. Bien, ahora es momento de abordar el tema evidente aquí, los icebergs. Sí, todavía son un problema para los barcos hoy en día. En 2023, alrededor de 380 icebergs flotaron hacia las rutas marítimas concurridas entre América del Norte y Europa. Eso es un problema. Verás, cuanto más grande es el iceberg, más fácil es de detectar y evitar. Sin embargo, los hielos más pequeños son mucho más difíciles de detectar, aunque no son menos peligrosos. Y eso se debe a que la parte más riesgosa está bajo el agua, donde nadie puede verla. Piensa en el iceberg que hundió al Titanic.
Los pasajeros vieron unos 30 metros de él sobre el agua, pero se cree que eso es solo alrededor del 16% de su tamaño total. Los expertos dicen que el resto, oculto bajo las olas y mucho más grande de lo que se ve, podría extenderse varios cientos de pies hacia abajo. La buena noticia es que, a diferencia de los tiempos del Titanic, ahora tenemos más tecnología para detectar icebergs con anticipación. Los barcos modernos cuentan con radares e imágenes satelitales que pueden identificar amenazas heladas escondidas en la oscuridad. Algunas embarcaciones incluso utilizan sonar e imágenes térmicas para ver a través de la niebla, ayudando a la tripulación a detectar icebergs sobre la superficie. El GPS y el AIS eligen rutas más seguras. Y los centros de monitoreo alrededor del mundo envían alertas en tiempo real, como si tuvieras un asistente personal para detectar icebergs. Así que sí, es una mejora considerable en comparación a depender solo de binoculares. No tendrás que preocuparte por los icebergs en tus próximas vacaciones en crucero, incluso si pasa por la ruta del Titanic. Mientras el Titanic se hundía entre las olas, un hombre se aferraba a la vida y de alguna manera, contra todo pronóstico, sobrevivió. Pensó que el drama había terminado, pero lo que le esperaba en tierra fue mucho más frío que el océano Atlántico en esa terrible noche. Cuando regresó a su país natal, Japón, la gente lo recibió con vergüenza. Los periódicos lo denunciaron. Los extraños murmuraban a sus espaldas. Su único crimen, según ellos, fue que no se hundió con el barco y con los demás pasajeros. Esta es la historia real de Masabumi Hosono, el único japonés en el Titanic que escribió una carta que arroja nueva luz sobre los detalles de la conocida tragedia. El señor Hosono tenía poco más de 40 años cuando emprendió su viaje a bordo del Titanic. Era un funcionario público que trabajó en el extranjero durante 2 años estudiando el sistema ferroviario. Extrañaba mucho a su amada esposa e hijos en casa, así que no podía esperar a que terminara su asignación. Finalmente, en 1912, comenzó su largo viaje de regreso a Japón. Tuvo la oportunidad de viajar con estilo en el prestigioso Titanic, en su viaje inaugural. Llegó a Londres, donde se quedó por un corto tiempo y compró un traje nuevo. Y luego a Southampton. Ahí, tomó su lugar en la segunda clase del Titanic. Como mencionó en sus escritos, quedó impresionado con las grandiosas vistas del Titanic, sus aromas tentadores y su música animada. En ese momento contaba cada amanecer, porque significaba que estaba cada vez más cerca de casa. El 14 de abril, el clima estaba bien, y Hosono despertó a las 7 de la mañana y tuvo un día normal en el barco. Alrededor de las 10 de la noche, casi se quedaba dormido mientras leía, cuando de repente sintió que el barco había golpeado algo. Luego el barco se detuvo por completo. Hosono no le dio importancia y simplemente se fue a dormir. Justo después de la medianoche, un camarero tocó a su puerta. Le dio al pasajero un salvavidas y le dijo que subiera a las estaciones de botes salvavidas. Hosono se vistió rápidamente y corrió a la cubierta, donde vio pasajeros corriendo en todas direcciones. Nadie podía decirle qué había pasado. La tripulación ya había comenzado a lanzar los botes salvavidas en ese momento, pero él no podía pasar. Alguien de la tripulación lo confundió con un pasajero de tercera clase y le dijo que regresara a la parte baja del barco. Cuando finalmente llegó a la cubierta, vio a mujeres y niños subiendo a los botes salvavidas. A diferencia de lo que muestran en la película del Titanic, no fue tan dramático y los pasajeros estaban notablemente tranquilos. Nadie gritaba, muchos de los hombres intentaban subir a los botes salvavidas, pero los marineros no los dejaban. La tripulación enviaba bengalas de auxilio que brillaban de un azul intenso en el cielo nocturno. El señor Hosono evaluó la situación y se preparó para terminar con su vida ese día, sin pánico, para no traer vergüenza al pueblo japonés. El Titanic se inclinaba a un ángulo de 45 grados cuando uno de los oficiales gritó que había espacio para 2 personas más. Un hombre saltó inmediatamente. Hosono sabía que si no hacía lo mismo, nunca volvería a ver a su amada familia. Así que saltó dentro del bote salvavidas. Y como estaba oscuro y pasaban tantas cosas, el encargado no notó que 2 hombres se habían unido a ellos. Mientras se alejaban remando del barco, vieron a muchos pasajeros todavía en la cubierta. Gritaban pidiendo ayuda. Para entonces, el Titanic se inclinaba a unos 60 grados. Después de un rato, escucharon 3 o 4 estruendos fuertes, y el barco desapareció bajo el agua completamente con un ruido extraño. Él no mencionó que se partió a la mitad como muestran en la película. Hosono y un pasajero armenio eran los únicos hombres en el bote salvavidas. Las mujeres lloraban por sus esposos que se hundieron con el Titanic.
En ese momento, nuestro héroe se dio cuenta de que la gente lo culparía por haber escapado, y eso lo entristeció mucho. Iban a la deriva, y las olas se hacían cada vez más altas. Las voces humanas que venían del agua suplicando ayuda desaparecieron. Los afortunados en los botes salvavidas ahora temían que tampoco sobrevivirían, ya que pronto tendrían hambre y frío. Solo alrededor de las 3:30 de la mañana vieron un barco a lo lejos. Media hora después, el barco llamado Carpathia los alcanzó. El bote en el que estaba Hosono fue el último en ser rescatado. El Carpathia salvó a más de 700 personas del Titanic, así que estaba completamente lleno. Cuando el Carpathia comenzó a alejarse, Hosono vio muchos icebergs y temió que hubiera otra colisión. Les dieron comida y café, y cuando sintió que finalmente estaba a salvo, comenzó a preocuparse por las cosas que tuvo que dejar en el Titanic. Sus monedas extranjeras, relojes, ropa occidental nueva y especialmente sus notas de trabajo y diario. Pero todavía tenía medio fajo de papelería con el membrete del Titanic en los bolsillos de su abrigo, en el cual había comenzado a escribir una carta a su esposa en inglés. Ahora usó ese papel para describir todo lo que le había pasado, esta vez en japonés. Este diario se convirtió en el único documento conocido que existe en papelería del Titanic. Hubo un pase de lista para los sobrevivientes y recolección de datos personales en el barco, y todos recibieron etiquetas con sus nombres. Cuando llegaron a Nueva York, Hosono fue a las oficinas de una compañía japonesa para pedir a sus amigos que lo ayudaran a regresar a casa lo antes posible. Luego, viajó a San Francisco y partió hacia Japón en barco desde ahí. En ese momento, su historia no atrajo mucha atención. Un periódico estadounidense solo lo llamó "el chico japonés afortunado", y eso fue todo. Cuando finalmente regresó a Tokio, varias revistas y periódicos entrevistaron a nuestro héroe, y uno de ellos publicó una foto de él y su familia. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero drama. La prensa japonesa lo describió como un cobarde. Extraños le enviaban cartas nada amigables. Incluso perdió su trabajo, aunque después lo recuperaría gracias a sus valiosas calificaciones. Los medios lo instaban a quitarse la vida al estilo samurái, y algunos incluso dicen que los libros de texto lo mencionaban como ejemplo de cómo ser deshonroso. Todo esto porque la gente pensaba que había empujado egoístamente a mujeres y niños para subir al bote salvavidas. Decían que había avergonzado a Japón, aunque la idea de mujeres y niños primero no era parte del código samurái. Llegó a Japón desde Occidente y se convirtió en uno de sus valores apenas a mediados del siglo XIX. En Estados Unidos, un escritor que describió el desastre en detalle llamó al señor Hosono un polizón a bordo del bote salvavidas número 10. El tripulante a cargo de ese bote les dijo a las autoridades estadounidenses que Hosono y el segundo hombre se habían disfrazado de mujeres para colarse en ese bote. Afortunadamente, esta falsa acusación nunca llegó a Japón. Hosono tuvo que vivir con el estigma de haber sobrevivido por el resto de su vida. Trató de evitar al público y no dejaba que los miembros de su familia mencionaran jamás al Titanic en su casa. Falleció a los 68 años, en 1939, y aún entonces estaba seguro de que era una desgracia para su propia familia y para todo su país. La gente avergonzaría a sus familiares durante décadas, incluso después de su muerte. Así que su diario escrito a mano sobre lo que le sucedió esa horrible noche de abril permaneció guardado en su cajón, bien escondido hasta 1997. Ese año, su familia finalmente decidió publicarlo. Una vez que salió, un investigador estadounidense y experto en el Titanic escribió que el diario en realidad contradecía otras historias de esa noche. Aparentemente, alguien confundió a Hosono con otro hombre que estaba en un bote salvavidas diferente. Decían que él había actuado deshonrosamente. Hosono remaba tan fuerte como podía para salvar a sus compañeros pasajeros. Y no estaba simplemente sentado ahí como polizón ni fingiendo ser mujer. Ese descubrimiento finalmente restauró su honor. El diario que el señor Hosono escribió en papelería del Titanic sigue siendo uno de los relatos más detallados de lo que le sucedió a los pasajeros que escaparon del barco que se hundía contra todo pronóstico. En la película Titanic no verás ningún humo sobre el cuarto embudo del legendario transatlántico, y eso no es un error. En 1911, el año antes de la partida del barco de ensueño, los grandes barcos navegaban principalmente con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y los vapores de sus enormes calderas. El Titanic fue una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar.
Así que se agregó una cuarta para el equilibrio y una apariencia más impresionante. La White Star Line creyó que el público se decepcionaría al ver solo 3 chimeneas en el mayor barco de todos los tiempos. Los barcos gemelos del Titanic, el Olympic y el Britannic, también tenían una chimenea falsa cada uno por la misma razón. Pero esta no era completamente inútil, ya que servía para la ventilación. Extraía los humos de los espacios de máquinas en las cubiertas inferiores y de una de las salas generales de primera clase. Un gran embudo de ventilación, en lugar de varios más pequeños, ayudaba a despejar las cubiertas superiores y dejaba más espacio abierto para que los pasajeros disfrutaran de sus paseos. Cuando el Titanic se hundió, las chimeneas, cada una con un peso de 60 toneladas, se fueron al fondo junto con el resto del barco. Fueron hechas extra altas para asegurarse de que los pasajeros no quedaran cubiertos del hollín expulsado. Su altura y peso les permitieron permanecer en posición vertical. La chimenea delantera, seguida por las demás, cayó solo cuando el barco realizó la inmersión final. Esas chimeneas eran mucho más ligeras que la proa, por lo que se desperdigaron entre otros escombros. El material ligero del que estaban hechas se aplanó una vez que tocó el fondo, y las bacterias que viven en el fondo se encargaron de ello más tarde. La proa del Titanic permaneció intacta al impactar con el lecho marino, pero la popa quedó completamente destrozada. Cuando el famoso transatlántico chocó con ese iceberg, las cosas se pusieron realmente complicadas. Le tomó a la futura estrella de cine 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión permitió que el agua inundara 6 de los 16 compartimentos estancos. Mientras ésta se precipitaba por el costado de estribor, el barco comenzó a inclinarse hacia adelante y un poco hacia la derecha. Para la medianoche, los compartimentos dañados estaban derramando agua en otros, y todo era un caos porque los compartimentos solo eran estancos horizontalmente. Pronto, el agua comenzó a inundar la embarcación a través de los agujeros de la cadena del ancla, y para las 2 de la mañana, la proa se estaba hundiendo, mientras que las hélices de la popa quedaron fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta el momento en que la proa se sumergió y la popa se elevó a casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices tensionó la sección media del barco. El acero simplemente no pudo soportarlo y falló. Los sobrevivientes describieron ese momento como un fuerte ruido, como el de la porcelana cuando se rompe o los engranajes cuando se caen. Esa fue la estructura superior del Titanic cediendo. Para las 12:10 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interno. Minutos más tarde, la proa, que pesaba alrededor de 16,000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente a una posición casi vertical y comenzó a hundirse con lentitud. Para las 2:20, desapareció bajo el agua. La proa descendió a unos 20 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. Las dos partes del Titanic ahora yacen a 610 metros de distancia entre sí, apuntando en direcciones diferentes. La proa permaneció mayormente intacta, solo cubierta de barro. Pero la popa se convirtió en un desastre enredado debido a las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Los cohetes de señales jugaron un papel importante en la tragedia del Titanic. Cuando un barco se hunde, se supone que debes lanzar bengalas rojas para señalizar problemas. Pero alguien decidió abastecer al Titanic con bengalas blancas en lugar de las habituales, así que, cuando el barco chocó contra el iceberg, la tripulación disparó las bengalas blancas. El SS Californian pasaba cerca, y su capitán sabía que el Titanic estaba en una zona peligrosa de icebergs. La tripulación no vio el Titanic hundiéndose, pero ciertamente vieron esos cohetes blancos. La radio entre los barcos era inútil porque el operador del Californian la había apagado. El capitán tuvo la corazonada de que algo andaba mal, así que envió una señal luminosa en código Morse al Titanic, pero no recibió respuesta porque este ya se había hundido. Había otro barco, el Samson, navegando junto al Titanic.
A bordo llevaban mucha carne de foca congelada y cazada ilegalmente en aguas canadienses. Por ello, navegaba con las luces apagadas para no ser detectado. Cuando vieron los cohetes blancos del Titanic, pensaron que era la guardia costera y se alejaron rápidamente. El Samson no tenía radio, así que no pudieron enterarse del desastre en curso. La tripulación recibió la noticia sobre el Titanic solo cuando llegaron a la costa de Islandia el mes siguiente. Ha habido muchas teorías para explicar la tragedia del Titanic, y una de las más recientes dice que hubo un incendio involucrado. Un periodista irlandés, Sinan Moloney, se puso en plan detective. Durante décadas investigó el misterio y dio con un descubrimiento revolucionario. Encontró un álbum de fotos que había estado oculto al público durante un siglo tras la tragedia. En las imágenes tomadas en el astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, apenas una semana antes de que el transatlántico zarpara, se puede ver claramente una enorme mancha negra de 9 metros en el casco del barco. Moloney investigó las fotos y los testimonios de testigos presenciales de la época y afirmó que un incendio se desató espontáneamente dentro de uno de los enormes depósitos de carbón del Titanic. Ardió durante 3 semanas enteras y afectó al metal, debilitando críticamente un segmento crucial del casco del barco. En ese entonces, la mayoría de los barcos tenían solo un casco, por lo que era la única protección del Titanic. Por eso, el iceberg logró hacer un agujero en la embarcación con tanta facilidad. Si no hubiera sido por el incendio, puede que el Titanic hubiera resistido el impacto del iceberg. La empresa que operaba el transatlántico sabía sobre la situación, pero decidió ocultar ese hecho. No querían ninguna historia negativa en la prensa, ya que enfrentaban una competencia seria en los viajes transatlánticos. Los boletos del Titanic se habían agotado, así que se abastecieron de carbón y lo hicieron zarpar. La Luna también podría haber jugado un papel en el hundimiento. Nuestro satélite afecta en gran medida las mareas en la Tierra. Cuanto más cerca está de nuestro planeta, más fuertes son las mareas debido al aumento de la gravedad de la Luna. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares en Groenlandia se separaran. Todos lloramos al ver la desgarradora despedida de Jack y Rose en Titanic. ¡Uy, spoiler! Lo siento, pero las historias reales del hundimiento del famoso barco no fueron menos conmovedoras. Joseph LaRoche nació en 1886 en Haití, en el seno de una familia acomodada. Creció sin papá, pero su madre era una mujer que se había hecho a sí misma y una respetada comerciante. Su tío era la cabeza de su país. Joseph hablaba con fluidez francés, criollo haitiano e inglés. A los 15 años, Joseph se dio cuenta de que quería ser ingeniero, pero no había escuelas de ingeniería en Haití, así que se trasladó a Francia para formarse. El viaje tardó la friolera de 83 días. Todavía en sus años de alumnos, Joseph conoció a Juliette en un suburbio de París a través de un mentor. Pronto se hicieron amigos y luego en algo mucho más grande. La pareja decidió casarse. Solo había un problema. Joseph no había podido encontrar un trabajo cualificado y bien pagado, ni siquiera después de haber terminado sus estudios, debido a la discriminación racial. Pero el inteligente joven se dio cuenta de que podía hacerlo mejor. Además, necesitaba mantener a su creciente familia. Su tercer niño estaba en camino. En Haití, su tío le prometió que lo ayudaría a encontrar empleo como profesor de matemáticas. Su madre estaba encantada de que su hijo y su familia pudieran vivir en Haití. Les compró billetes de primera clase para el transatlántico francés La France, como regalo de reencuentro, pero esa embarcación tenía normas muy extrañas que separaban a los padres de sus hijos en las comidas. Los LaRoche no querían abandonar a sus niños y hacerlos sentir tristes en un viaje a través del océano. Así que decidieron cambiar sus billetes de primera clase para el La France por unos de segunda clase para el viaje inaugural del RMS Titanic. Este estaba de moda y en él no se separaba a las familias, así que les pareció un buen negocio. Planeaban cambiar a otro barco en Nueva York que los llevaría directamente a su destino en Haití. La familia embarcó en el Titanic el 10 de abril de 1912 en Cherburgo.
Disponían de 3 días para disfrutar de los lujosos camarotes, un comedor, una biblioteca y 3 cubiertas de paseo al aire libre a disposición de los pasajeros de segunda clase. Juliet envió una carta a su padre desde la última escala del Titanic en Queenstown, Irlanda. En ella le contaba que estaban más que contentos con el alojamiento. Tenían 2 literas en su camarote y un sofá que se convertía en cama para los miembros más jóvenes de la familia. La familia hizo amistad con unos simpáticos copasajeros con los que habían viajado desde París. Creía que eran los únicos franceses a bordo, así que se sentaron juntos a comer. Juliet mencionó que habían pasado tiempo juntos en la cubierta del transatlántico. También escribió que la gente de a bordo era amable, aunque algunas fuentes afirman que la familia había sido blanco de muchas miradas maliciosas, chistes y comentarios. La noche del 14 de abril, su emocionante viaje llegó a un abrupto final. A pesar de que los operadores inalámbricos del Titanic habían recibido advertencias de buques cercanos sobre la presencia de hielo a la deriva, el transatlántico siguió avanzando a toda máquina. Eran alrededor de las 11:40 de la noche cuando el casco del Titanic chocó con un iceberg a unos 595 kilómetros de la costa de Terranova. La embarcación, prácticamente insumergible, estaba muy mal equipada con botes salvavidas, suficientes solo para la mitad de sus 2.200 pasajeros. El barco más cercano que podía rescatarlos, el Carpathia, estaba demasiado lejos para prestar ayuda. Un camarero despertó a los LaRoche y los llevó a los botes salvavidas, según recordó Juliet más tarde. Como no hablaba inglés, todo lo que estaba ocurriendo le parecía aún más aterrador. Poco después de medianoche, la tripulación recibió la orden de dar prioridad a las mujeres y a los niños a la hora de embarcar en los botes salvavidas. Juliet recordó más tarde que se había desatado un pánico terrible porque la gente se empujaba para conseguir un asiento en ellos. En algún momento, sintió que habían apartado a su hija mayor y la habían arrojado al abismo. Minutos después, se había unido a su Simón en el mismo vacío. Así pues, Juliet, embarazada, y sus 2 hijas consiguieron lugar en el bote salvavidas número 14, pero tuvieron que despedirse de Joseph mientras la embarcación se adentraba en el mar. Él envolvió a Juliet con su abrigo y prometió subir a otro bote salvavidas para volver a verla a ella y a sus hijas en Nueva York. Joseph LaRoche, de 25 años, no consiguió ser fiel a su palabra. En un par de horas, el Titanic se hundió bajo las aguas, llevándose la vida de casi 1.500 personas con él. Joseph fue una de ellas. Juliet y las niñas formaban parte de los 700 supervivientes que fueron rescatados por el transatlántico Carpathia varias horas después. Cuando llegaron a Nueva York, buscaron entre la multitud con la esperanza de volver a ver a Joseph. Cuando se hizo evidente que no lo encontrarían, les llegó el momento de decidir qué hacer y a dónde ir. Sin tener ningún conocimiento de inglés ni dinero, ya que este se había hundido con el barco, Juliet consiguió sobrevivir en América solo 3 semanas y después no tuvo más remedio que volver a Francia. El tío de Joseph ya no pudo ayudarlas, pero otros habían acabado con su vida 4 meses después de la tragedia del Titanic. En diciembre de 1912, Juliet dio a luz a un hijo al que llamó Joseph en honor a su padre. Durante el resto de su vida, no pudo superar la pérdida de su amado esposo. Por eso no le gustaba hablar de lo que había ocurrido en el Titanic. Incluso les dijo a sus hijos que no lo mencionaran. En 1995, un miembro de la Sociedad Histórica del Titanic entrevistó a Louise. Era la última niña, LaRoche, que quedaba y la última superviviente francesa del hundimiento. Y fue entonces cuando el mundo conoció esta desgarradora historia, la cual inspiró algunas obras de teatro y artículos. Sin embargo, nunca recibió la misma atención que las anécdotas de otros pasajeros. Probablemente recuerdes a la pareja de ancianos que se hunden juntos en su cama en la película Titanic. Esta fue inspirado por Isidor y Aida Strauss. Ambos nacieron en Alemania y emigraron a Estados Unidos cuando eran niños. Se conocieron en Nueva York y se casaron 5 años después. Isidor montó con su hermano un negocio de loza y porcelana que creció hasta convertirse en el departamento de cristalería de Macy's y los hizo multimillonarios.
Él y Aida eran muy conocidos en Nueva York no solo por su riqueza y caridad, sino también por su amor y devoción mutuos. En 1912, la pareja decidió huir del invierno neoyorquino y se dirigió a Europa. Para entonces ya llevaban 40 años casados. A principios de abril les llegó la hora de embarcar de vuelta a su hogar en Nueva York. Normalmente viajaban en enormes transatlánticos alemanes, pero en aquella época no pudieron resistirse al bombo y platillo de todo el mundo hablando del nuevo transatlántico de lujo, el RMS Titanic. Así fue como acabaron en una de las suites privadas de primera clase de la parte superior del barco. El matrimonio Strauss pasaba las noches cenando frente a una orquesta en directo en un salón lleno de muebles de lujo y costosos paneles de madera. La noche del 14 de abril, Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre dos submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en dos y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo. La nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir.
También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4.000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil. Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó, considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa... Apuesto a que nunca escuchaste esta historia sobre el Titanic. Este enorme transatlántico de lujo partía de Southampton en su primer viaje a Nueva York con más de 2.000 pasajeros y tripulantes a bordo. Te ahorraré los detalles por ahora, ya sabes cómo terminó todo. Dado que hubo muchas cosas que salieron mal durante su corta existencia, algunos no pudieron evitar preguntarse, ¿fue realmente mala suerte o hubo alguna fuerza misteriosa detrás del alboroto? Bueno, para empezar, justo cuando estaba saliendo del puerto, el Titanic casi chocó con otro barco llamado SS New York. ¿Cómo pasó eso? Bueno, 6 remolcadores tuvieron que arrastrar al enorme Titanic hacia el río para que comenzara su travesía. El capitán Smith estaba a cargo, pero seamos sinceros, probablemente necesitaba unas cuantas tazas más de café antes de tomar alguna decisión importante. Entonces, mientras el Titanic avanzaba rápidamente ocupándose de sus propios asuntos, pasó junto a los barcos New York y Oceanic. El Titanic decidió girar a la izquierda, pero la succión fue demasiado para el pobre New York. Comenzó a desviarse hacia el Titanic. El Oceanic se inclinó tanto que su pasarela golpeó el agua como una zambullida en la piscina. Afortunadamente, el capitán de uno de los remolcadores estaba allí para salvar el día. Usó su confiable megáfono para llamar al Vulcan al lado del estribor del Titanic para que recogiera a algunos miembros de la tripulación.
Luego notó que el New York estaba en problemas y actuó rápidamente. Lanzó una línea para frenarlo. El capitán del Titanic probablemente se estaba rascando la cabeza preguntándose cómo manejar barcos tan grandes como el Titanic. Eso se debe a que recientemente había comenzado a experimentar la navegación en barcos más grandes. Eso estuvo cerca, ¿verdad? Bueno, eso era solo parte de la historia. Como resulta ser, la enorme lista de desgracias podría haber comenzado incluso antes. Otra teoría sugiere que durante los días de construcción del barco en Irlanda del Norte se desató un incendio en los depósitos de carbón. Vaya comienzo complicado. Si esta información es correcta, entonces el casco del barco podría haberse visto afectado por el incidente antes de zarpar. Los seguidores de esta teoría afirman que un incendio surgió dentro de uno de los grandes búnkeres de carbón del Titanic y realmente dañó un segmento importante del casco del barco. Algunos aseguran que incluso hay evidencia fotográfica que lo respalda. Se encontraron un montón de fotos que documentan cómo se construyó y preparó el barco para su viaje inaugural y mostraba una marca negra significativa en el exterior del casco del Titanic. Curiosamente, esta estaba muy cerca de donde el iceberg impactó durante aquel frío abril. Ahora sé lo que estás pensando. Esta teoría podría sonar descabellada, pero la mayoría de estas personas han estado recopilando información sobre el Titanic durante décadas y están convencidas de que esto es lo verdadero. Incluso creen que el incendio comenzó mucho antes del día en el que el Titanic partió para su viaje inaugural, aproximadamente 3 semanas antes. ¿Por qué se pasó por alto esto? Pues principalmente por temor a la mala prensa. Además, debido a todo el alboroto creado en torno a el barco insumergible, era importante que se mantuviera el calendario inicial. Por supuesto, no todos están convencidos por esta nueva teoría. Algunas personas piensan que es solo otra idea loca para añadir a la larga lista de teorías sensacionalistas del Titanic. ¿Qué pasaría si te dijera que incluso había rumores sobre una parte de un antiguo sarcófago egipcio a bordo? ¿Podría eso haber tenido algo que ver con el trágico final del Titanic? Algunos realmente creen que sí. Déjame contarte la historia de la momia de la mala suerte. Es un relato que te pondrá la piel de gallina. Ya en el siglo XIX, este antiguo artefacto egipcio, concretamente la tapa de un sarcófago de la momia, fue trasladado a Europa. Y tan pronto como llegó empezaron a suceder cosas extrañas. Ahora bien, algunas de las historias pueden estar un poco exageradas, pero según los periodistas, algunas de ellas eran realmente ciertas. Los rumores despertaron el interés de un escritor británico, quien más tarde pasó meses investigando el caso de la momia y sus supuestas historias relacionadas. Planeaba escribir un artículo desmintiendo los mitos, pero descubrió que todos eran demasiado reales. Desafortunadamente nunca llegó a terminar su trabajo porque falleció de repente. Otros creían que la urna de la momia estaba vigilada por elementales egipcios. Advirtieron a otros que no se metieran con el artefacto. La historia de la urna de la momia es igual de espeluznante. Fue encontrada en Egipto y vendida a una persona convenientemente llamada Sr. W en una fiesta organizada por una conocida dama inglesa. Cuando la urna llegó a Inglaterra, fue entregada a la hermana del Sr. W, quien inmediatamente sufrió pérdidas financieras y otros problemas. Un fotógrafo que tomó una foto de la urna afirmó haber capturado el rostro de una mujer viva en la película. El sarcófago de la momia finalmente terminó en el Museo Británico y todavía se encuentra allí hoy en día. Sin embargo, los rumores dicen que estaba a bordo del Titanic y fue responsable de su hundimiento. Pero no creas todo lo que escuchas. Algunas fuentes afirman que el sarcófago nunca salió del Museo Británico y que el rumor fue iniciado por un periodista llamado William Stead. En realidad era un pasajero del Titanic y supuestamente les contó a sus compañeros de viaje sobre la desafortunada momia antes de que el barco se hundiera. ¿Eso es lo que ocurre cuando desafías al destino? Lo dudo seriamente, pero te hace pensar, ¿verdad? Se pone aún más extraño, créeme. Aproximadamente 50 pasajeros se acobardaron antes de que el barco zarpara y se negaron a abortar el Titanic en el último minuto, aunque eso significara perder el costo del boleto. Simplemente tenían un muy mal presentimiento sobre todo el asunto, e incluso un astrólogo irlandés advirtió contra hacer el viaje en el Titanic. Dudo que haya visto un enorme iceberg oculto en las estrellas, pero ciertamente contribuye al misterio que rodea a esta embarcación. ¿Y sabes qué es aún peor? El hecho de que los binoculares del barco que podrían haber ayudado a evitar la colisión con el iceberg estaban guardados bajo llave. Aparentemente esos binoculares podrían haber sido utilizados por los vigías esa fatídica noche.
Pero adivina qué, la llave la tenía David Blair, un oficial que desafortunadamente fue removido de la tripulación antes de la partida del barco. Pobre hombre, es probable que ni siquiera supiera lo que estaba aguardando. Ahora, algunos historiadores piensan que si esos binoculares se hubieran usado, el iceberg podría haberse avistado antes. Pero oye, no vamos a señalar culpables aquí. Otros argumentan que no habría hecho ninguna diferencia. Quién sabe, tal vez el vigía estaba demasiado ocupado mirando las estrellas para notar un enorme iceberg frente a ellos. Pero en serio, ¿qué estaban pensando? Guardar bajo llave los binoculares en un barco tan grande es como olvidar empacar protector solar para un viaje a la playa. Además, el barco podría haber estado yendo un poco demasiado rápido. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Por qué tenía tanta prisa el capitán? Bueno, aparentemente, el buen capitán Smith estaba tratando de vencer a su hermano mayor, el Olympic, en una carrera para ver qué barco podría cruzar el Atlántico más rápido. Supongo que tenía una especie de rivalidad fraternal o algo así. Pero aquí está el asunto. Aunque había advertencias sobre icebergs en la zona, el Titanic simplemente continuó avanzando a toda velocidad. O sea, vamos muchachos, no es ciencia espacial. Si sabes que hay icebergs alrededor, tal vez deberías reducir un poco la velocidad, ¿verdad? Y luego, cerca de la medianoche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra ese iceberg y se hundió en el Atlántico Norte. También es famoso por tener apenas 16 botes salvavidas y 4 botes plegables a bordo. No es de extrañar que acabara siendo uno de los peores desastres marítimos de la historia moderna. Después de todo el suceso, la gente empezó a creer en la vida más allá del velo y contactó con médiums esperando recibir señales de aquellos que habían perdido en el mar. No puedo culparlos, aunque no hay ninguna historia verificada de alguien que haya logrado contactar a un pasajero del Titanic desde el más allá.